Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todos los trabajos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, del partido y, por supuesto, da contextos y ve las coyunturas en el mundo, América Latina y, por supuesto, aquí en México. Antes de comenzar, les invitamos que se suscriban a todas las redes sociales, tanto las del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como las de la 4TV. Es importante tumbar los cercos mediáticos y hacer fuertes los medios del movimiento. Y ahora sí, vamos a comenzar presentando a un invitado muy especial que tenemos hoy en la Revolución de las Conciencias. Tenemos aquí a Andrés Arauz. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en el Instituto, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañarles acá y poder conversar sobre muchos temas sobre América Latina, Ecuador y todo lo demás. Él es secretario general del Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador y pues lo recordamos también como ex candidato presidencial de Ecuador en 2021. Vamos a comenzar precisamente esta charla, Andrés, porque necesitamos entender los contextos que vive América Latina y por supuesto Ecuador. ¿Qué está pasando en el Ecuador, sobre todo a raíz de lo que pasó en las elecciones pasadas? ¿Qué vivimos en el Ecuador y qué está pasando precisamente allá? Mira, lo que está pasando en el Ecuador se parece mucho a esta ola de los nuevos fascismos del siglo XXI, que quizás con nuevas caras, con nuevos estilos, pero que recuerdan las mismas viejas prácticas de represión, de autoritarismo, de racismo, de exclusión y de un modelo realmente plutocrático detrás, que lo que busca es simplemente acumular para los más ricos y dejar al resto de la población totalmente vulnerable y expuesta. Esto, tristemente, en nuestro país ha significado una alianza de las oligarquías, de los sectores más poderosos en términos económicos, con el crimen organizado, en donde hay una confluencia ahí que ha significado el terror para la ciudadanía y una ola de emigración brutal, donde casi 500.000 de ecuatorianos ha salido en los últimos 2 años, que estamos hablando pues de que un país de 18 millones de personas es una salida extremadamente fuerte. Entonces, es en ese contexto donde se intenta dar una pelea democrática, electoral, yendo a jugar el juego de la democracia, pero en una cancha absolutamente inclinada, con los poderes sometidos a estos intereses oligárquicos y del crimen organizado, que bueno, pues tuvimos el resultado que tuvimos, ¿no? Lo consideramos absolutamente ilegítimo y nos preocupa mucho porque lamentablemente se ha establecido un experimento exitoso desde la derecha que puede ser replicado en el resto de América Latina. Fíjate, Andrés, a mí me gustaría hacer un contexto aquí, porque desde acá un compañero que todos reconocemos en la militancia y que todos avalamos lo que dice, el compañero Ángel Valderas, demostró matemáticamente que lo que pasó en la elección no era posible, ¿no? Que literalmente había sido un fraude en contra de la compañera. Pero antes de llegar a eso, porque decía Mario, en este espacio hacemos contextos, a mí me gustaría hablar de dónde viene todo lo que está pasando en Ecuador. Todos reconocemos que fueron también fueron pioneros, ¿no? En esta primera ola progresista con el compañero Correa, que ha estado con nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política, y luego también fueron pioneros en lo que ahora se conoce como lawfare. Esto que trajo como consecuencia que el compañero Correa tuviera que salir exiliado de su país, ¿no? Por estas acusaciones falsas, que ahorita vamos a hablar en particular lo que significa el lawfare y lo que ha significado. Y luego, tú cuando fuiste candidato, ¿no? Todos recordamos que tú ganaste la primera vuelta y que tenías la mayor intención de voto en la segunda vuelta, pero otra vez se activaron estos procesos que se agarraron de lo que había, todas las mentiras en contra del compañero Correa, y luego vimos tu caso en particular, pero a mí me gustaría mucho porque en México de pronto no volteamos a ver, a partir de la Cuarta Transformación ya volteamos a ver a nuestros hermanos de nuestra América, ¿no? Volteamos a verlos porque sabemos que estamos viviendo las mismas cosas, pero el lawfare no es una cosa que, si bien cada país tiene sus cosas particulares,
El lofer es una receta de cocina y lo vimos aquí en el caso con Andrés Manuel López Obrador, con el desafuero, lo hemos visto con Lula, lo vimos con Correa, lo vemos con Dilma, lo vimos en realidad con todos los gobiernos progresistas, con Evo, hemos visto cómo funcionan. Con el compañero Pedro Castilla ahora en Perú, que está en la cárcel por una tontería que ni siquiera tiene sentido, pero a mí me parece importante que aprovechando que estás aquí con nosotros el día de hoy, hablemos de lo que pasó con Correa, para obtener un pequeño contexto histórico y luego lo que pasó contigo, porque refleja cómo estos procesos de lofer no se quedan solamente con a lo mejor este compañero Correa, que era su mayor representante de lo que era un gobierno progresista en Ecuador. Pareciera que la cosa era descalificarlo a él, pero no, luego se fueron a descalificarte a ti y ahora también con la compañera. Vemos que es como generacional, que estos nuevos compañeros que están encabezando las luchas en nuestra América van teniendo los mismos procesos de desacreditación en los medios de comunicación e insisto, me parece fundamental porque en México hoy estamos viviendo, sí, la cuarta transformación, pero todos los días nos enfrentamos contra esta guerra mediática que miente, que desinforma, que trata de confundir a la población. ¿Y quién mejor que ustedes que lo vivieron en carne propia y las consecuencias de el papel de los grandes medios de comunicación y sobre todo previo a las elecciones que vamos a tener el próximo 1 de junio en México, el papel del Poder Judicial en estos procesos de lawfare? Sí, mira, y solo saltándome un poquito y por ahí vuelvo a toda la historia, con esta entrevista, con esta oportunidad de conversar, creo que va a quedar absolutamente claro por qué es tan trascendental que haya la oportunidad de votar por el tema del Poder Judicial ahora en junio. Creo que fue una visión gigantesca y tremenda, presidente López Obrador, y que ahora se está implementando y que va a significar una garantía real de la democracia aquí en México. Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos a ese punto. Mira, nosotros fuimos el proyecto político quizás más exitoso de la contemporaneidad, de la historia contemporánea, diría yo, en América del Sur. Desde el progresismo tuvimos una transformación brutal del Ecuador en todos los indicadores, en la vida misma de la gente, un cambio material real, cambio de las relaciones de poder, cambios paradigmáticos, unas relaciones internacionales asertivas, soberanas, insurgentes, realmente transformadoras, que no se quedaban en la acción, sino en la propuesta internacional y en donde Ecuador, siendo un país relativamente pequeño, ocupaba una agenda internacional gigantesca. Mira, hace pocos días estuvo Rafael Correa con Julián Assange en el Festival de Cannes, en donde se estaba reivindicando el hecho de haber otorgado asilo a quizás el principal vocero de la libertad de expresión de la historia de la humanidad. Entonces, es en esos sitiales donde estaba el Ecuador, pero además demostramos que lo pudimos hacer desde una perspectiva de izquierda, y orgullosamente de izquierda, progresista y realmente altivamente. Y claro, ese éxito no podía permanecer intacto desde la perspectiva de las fuerzas conservadoras, ¿sí? Desde los sectores imperiales, de los lacayos nacionales, de los sectores oligárquicos y del resto de la élite de América Latina decían, ojo, no podemos permitir que ese se convierta en un referente y un ejemplo para los demás. Imagínate un proyecto de izquierda con éxito económico, con cambio de las relaciones materiales, con proyección internacional, pero además, y ahí es donde yo entro en el juego, el presidente Correa, cuando fue presidente, me encargó a mí el sector de conocimiento y talento humano. Así es decir, dijimos, la ciencia, la tecnología, el avance científico-tecnológico de un país pequeño se ponía en el eje central de su política pública. Eso les asustaba a las élites económicas, a los sectores oligárquicos. Entonces dijeron, bueno, vamos a aplicar una receta para ir asesinando al personaje, el referente que es Rafael Correa, pero además al proyecto. Entonces diseñaron unos dispositivos narrativos desplegados mediáticamente de forma consistente, incluyendo redes de troles, etcétera, y grupos, por ejemplo, provistos por el Estado de Israel, para ir suprimiendo este orgullo que tenían los ecuatorianos de su proyecto, de su patria, de su perspectiva de desarrollo. Y empezaron, por supuesto, con la cabeza carismática de este proyecto, que es Rafael Correa.
En el 2017 se elige un sucesor a Rafael Correa porque él volvió a Bélgica de donde es su esposa y sus hijos para continuar ya su vida en el ámbito académico. Él dijo, bueno, yo me retiro de esto, yo no voy a ir a una segunda reelección, he cumplido mi deber con mi patria, me retiro a escribir mis libros, a pasar con mis hijos, chao. Pero la derecha sabía que tenía que asesinar al personaje. ¿Sí? Esto es lo que se llama asesinato del personaje, que es destruirlo Sí, mediáticamente. este gran referente histórico que tenían los ecuatorianos con quien salimos, donde nos dieron... Entonces necesitaban destruirlo y empezaron a armar una campaña sistemática de casos judiciales, pero ahí viene cómo se instrumenta el lawfare. El lawfare no es simplemente que te meten un juicio y pasan los años a ver si eres culpable o no, sino que lo primero que hacen es que te sentencien los medios de comunicación, ¿sí? El rol clave de los medios de comunicación a través de filtraciones selectivas, de operaciones psicológicas, de operaciones de inteligencia, de filtración pequeña, grande, mediana, etcétera, de generar un método que ha sido una receta implementada desde el Departamento de Justicia en su instituto mira que ellos tienen un instituto de formación de personas especializadas en derecho, en donde van todos los jueces latinoamericanos a formarse a Miami, ¿sí? Tienen ellos, es un proyecto. Claro. Y ahí les enseñan el método de la denominada cooperación eficaz, en donde buscan a una persona en situación vulnerable, generalmente madres de familia, etcétera, en donde les dicen, mira, si tú dices X, Y cosa que afecta al líder, a ti te exoneramos de culpa y empezamos a lanzar la carga en contra de el personaje histórico o el protagonista político. Entonces esto está sistematizado, está estudiado, ha ocurrido en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Es decir, esta es una práctica. Y cuando ocurre simultáneamente en todos los países de América Latina, entonces tienes que empezar a ver en Miami, tienes que empezar a buscar en Washington. Y es lo que hicimos. Y, por ejemplo, el Instituto Lofer, el grupo de Clajut del Grupo de Puebla, y varios otros académicos que se especializan en la influencia de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, han encontrado que el origen de todo esto proviene específicamente del INL, que es una institución, un instituto chiquito dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos empezaron a financiar a las funciones judiciales de los países. Empezaron a dar cursos de capacitación a los fiscales, cursos de capacitación a los jueces, les juntaban en grandes convenciones, crearon organizaciones internacionales donde se retroalimentaban, se aplaudían y se daban premios, se otorgaban altas calificaciones entre ellos, etcétera, y armaron un partido transnacional dentro de las funciones judiciales con la intención de perseguir a las agendas progresistas, ¿no? Entonces, cuando se da esa traición en el 2017 de parte de Lenín Moreno, que debió haber seguido la línea de la Revolución Ciudadana, un proyecto absolutamente exitoso y con apoyo popular masivo, él decide dar un giro brutal, entra a un acuerdo con el Fondo Monetario, cambia toda la orientación de la política exterior, entrega a Assange, permitiendo que entren policías británicos a nuestra embajada. O sea, realmente una cosa indignante que ahora que recuerdo me hierve la sangre, pero parte de lo que hace es comenzar una línea de persecución contra todos los líderes de la Revolución Ciudadana y muchos de los compañeros que ejercían un rol directivo tuvieron que salir del Ecuador. Tuvieron que salir a Argentina, Colombia, aquí a México, muchos compañeros, a Europa, etcétera. En mi caso, yo vine en el 2017, jamás trabajé en el gobierno de Moreno, a hacer mi doctorado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estuve aquí desde precisamente junio del 2017 trabajando, ya hice vida aquí, tuve un hijo aquí en México, es decir, ya me establecí acá. Pero en el año 2020 recibo una llamada del presidente Correa, porque yo había estado haciendo activismo, digamos, desde la intelectualidad. Creé un foro que se llama el Observatorio de la Dolarización para hacer un análisis de las políticas económicas de Lenín Moreno. Y me dice que quisiéramos invitarte a que seas nuestro candidato.
Y claro, eso era una cosa totalmente inesperada para mí, porque si bien yo conocía bien el Estado ecuatoriano, la administración pública, para mí el tema de participación ya en una campaña política era algo que jamás me había imaginado. Y, y bueno, pues acepté el desafío y con mi familia nos trasladamos temporalmente al Ecuador para esa campaña. Días antes de viajar, el ministro de Gobierno de Lenín Moreno, el señor Roldán, Juan Sebastián Roldán, dio una entrevista en televisión y donde dijo, a quien sea que acepte la candidatura de la Revolución Ciudadana, lo vamos a apresar y luego vamos a ver por dónde le agarramos. Luego vamos a ver de qué lo acusamos. Así dijo literalmente. Yo ante eso presenté una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque te está diciendo expresamente que eso es lo que quieren hacer. Y bueno, eso ocurrió. Llegué al país con muchísimo temor y ante un pánico en general por la ola de presión y realmente represión que había en el gobierno de Moreno. Y decidimos inscribir la candidatura. Luego de haber pasado por 7 partidos diferentes, porque nos quitaron el partido político, Sí, sí. nos quitaron toda posibilidad de participar, tuvimos que buscar alianzas con otros partidos, luego le sancionaban al otro partido, buscamos otro partido en secreto, luego le quitaron la clave para el sistema electoral de ese otro partido, hasta que finalmente hicimos una alianza con un partido de centro, se llama así, Centro Democrático, y finalmente pudimos participar. Y el binomio era Andrés Arauz y Rafael Correa. Ese era el partido, el binomio que se inscribió para participar en el año 2020. En una demostración de la politización de la justicia, hicieron el proceso más rápido de la historia del derecho ecuatoriano y luego nos pusimos a investigar más de toda la historia del derecho romano, digamos, de los países que han aplicado el derecho romano, sacando sentencias express e inclusive una casación que dura en una Corte Suprema, en una Corte Nacional, pueden durar un par de años, lo sacaron en 17 días. Es decir, un récord Guinness de la sentencia más rápida del planeta en los países que tienen derecho romano. Y lo sentencian y parte de la sentencia es que Correa no podía ser candidato. Me quitan al candidato a vicepresidente y evidentemente buscamos un reemplazo, pero todo el resto de la campaña ya fue en una desventaja al no tener a nuestro, digamos, motor político, que era pues la presencia de Rafael Correa en la papeleta. Y fue realmente brutal, porque luego en ese proceso nos siguieron persiguiendo, pero además demostraron que tenían una articulación internacional. Vino al Ecuador el fiscal de Colombia, Barbosa, que había puesto Uribe, al Ecuador a decir que la guerrilla colombiana me había financiado la campaña a mí. Y llegó él en el avión presidencial al Ecuador a decir, aquí tengo la evidencia, ni sé qué. Y obviamente todos los canales de televisión me dieron ahí 1 mes y medio con eso, Sí. pero luego jamás se demostró aquello. Tanto así que luego de que pasaron los años, terminan exonerándome de esa acusación que era evidentemente falsa, porque por la fortuna y la lucha histórica de nuestros hermanos colombianos, un año después ganó la presidencia Petro. Entonces yo fui a Colombia a pedir que se develen esta información que supuestamente había en contra mío, y obviamente todo resultó ser un falso positivo. Jamás había esa información en ningún lado. Se demostró que era una operación de la inteligencia de la Armada colombiana en conjunto con poderes extranjeros, que ya sospechan quién, y por supuesto el fiscal Barbosa en conjunto con el gobierno ecuatoriano. Y eso fue lo que marcó muchísimo de la cuestión en esa campaña electoral, que se asemeja mucho a lo que hicieron a Rafael Correa. ¿Qué le acusaron a él? Le acusaron a él de corrupción, el caso se llama sobornos, antes se llamaba arroz verde, y le acusan literalmente de influjo psíquico. Sí, esa figura precisamente es una figura incluso rara en todo el derecho,
porque cómo es que Demuestras que puedes influir en la mente de los demás. Prácticamente con poderes psíquicos, ¿no? Mira, O lo sea, que dicen aquí... aquí hubo corrupción, Qué ridiculez. unas empresas que supuestamente pagaron unos sobornos para unos ministros, pero resulta que esas empresas no eran contratistas del Estado, no tenían ningún... Claro. Entonces, dicen, bueno, pero ¿cómo es soborno? No, es que eso no importa. Ok, está un poco raro. Dice, ¿y qué tiene que ver Correa? No, es que todos ellos eran ministros de Correa, pero Correa no tiene nada que ver. No, es que él les ordenaba con influjo psíquico que pidan los sobornos. Y esa es la acusación. Es literalmente Sí, esa la sí. acusación de influjo psíquico, porque evidentemente no hay pruebas ni evidencia en contra de él. No hay evidencia de que esas empresas hayan sido contratistas del Estado. Sin embargo, le acusaron de influir psíquicamente a sus ministros, a sus asesores, etcétera, para poder concertar esta operación supuesta de sobornos, ¿no? Pero insisto, solo el hecho de que los tiempos procesales no se respetaron ya es evidencia de que era una intencionalidad política absolutamente clara, ¿no? Oye, Todo Andrés, esto está revisándose en los sistemas internacionales de derechos humanos. fíjate, es que me llama la atención de que los gobiernos progresistas, cuando llegan al poder, pues evidentemente no tienen todo el poder. O sea, no tienen precisamente esta cuestión de, ¿sabes qué? Vamos a transformar, pero siempre hay la barrera de las oligarquías, siempre hay los ejercicios de desestabilización, a pesar de que precisamente lo que se hace en los gobiernos progresistas es mejorar la vida cotidiana de la gente, impulsar desarrollo social, impulsar obra pública, y todo eso precisamente viene acompañado de la apuesta de la participación ciudadana que a las oligarquías no les gusta. Y todos esos poderes fácticos están en contra de ello. Y eso es lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en diferentes partes del mundo, precisamente a raíz de, de esta fuerza popular que no les gusta. Y precisamente en este sentido, cuéntanos, Andrés, ¿qué es lo que sucede precisamente en este contexto en el que estás enmarcado después del proceso electoral, que participaste también en el binomio con Luisa González, con la compañera Luisa González, y que ahora precisamente están de nueva cuenta tratando de degollar referentes, degollarlos en el sentido mediático, en el sentido de su calidad moral? ¿Qué es lo que está pasando precisamente? ¿Cuáles son los actores para que nosotros también entendamos en este contexto y podamos hacer nuestros análisis con relación a la historia completa de América Latina? Sí, algo esencial que hay que entender es que cuando un movimiento progresista, de izquierda, altermundista, que busca simplemente mejorar las condiciones de vida de la gente, llega al poder político, no es que tiene todos los poderes, para nada, en absoluto. Los poderes fácticos, sectores económicos, la influencia extranjera, sectores de las fuerzas militares, y los medios de comunicación, son realmente los poderes fácticos, y ellos, indistintamente de la línea política de un gobierno, tienen la capacidad de orientar los destinos de un país entero. Esto ya lo explicó Gramsci hasta la saciedad, y creo que todos lo hemos entendido, y por eso estamos aquí en 4TV. Pero es esencial que sepamos también disputarles no solo el espacio gubernamental, sino los espacios a los poderes fácticos, con medios alternativos, una justicia democratizada, con un entendimiento actualizado, moderno, democrático de lo que son las Fuerzas Armadas, la fuerza pública. O sea, por ejemplo, la Guardia Nacional es un debate muy importante que se dio aquí en México, que también fue primordial en la agenda del presidente López Obrador, que no la tuvimos en otros países de América Latina. Entonces me parece que hubo un aprendizaje muy sabio, muy profundo de las otras realidades, que aquí se fue entendiendo de mejor manera y se pudo ir analizando e implementando. Pero también en el Ecuador
en el 2023, cuando ya fue la segunda campaña, compañera Luisa González, pocos días antes de la primera vuelta presidencial, asesinaron a uno de los candidatos presidenciales. Pero mira que lo asesina un tipo de extrema derecha. ¿Para qué? Uno diría, ¿pero por qué matan a uno de los suyos? Para culparnos a nosotros. Para culparnos a nosotros y hacer que asumamos el golpe en términos electorales de ese asesinato. Sí. Obviamente, jamás se ha demostrado nuestro involucramiento ahí y jamás haríamos algo así. Nosotros somos gente pacifista, democrática, sí, por supuesto, rebelde, pero jamás, jamás, jamás hemos atentado contra la vida de nadie. Nuestra lucha siempre ha sido democrática. Las formas que hemos llegado al poder siempre ha sido a través de la victoria electoral. Entonces, y además, ya en términos prácticos, ¿qué sentido tenía matarle a nuestro rival político 10 días antes de la elección que íbamos ganando con 20 puntos de ventaja? Entonces, evidentemente fue un ataque concertado desde las fuerzas de los poderes fácticos para impedir nuestra victoria en esa elección. Entonces ya vemos un comportamiento sistemático, pero ¿sabes qué? Yo te voy a ser sincero, ese día que lo asesinaron a él y nos derrumbaron en las encuestas, yo me di cuenta que los poderes fácticos van a hacer todo lo que tengan que hacer para impedir que ganemos. Van a hacer todo lo que tengan que hacer para... Si estuvieron dispuestos a matar a uno de los suyos, quizás uno de los principales exponentes de la extrema derecha en el Ecuador, entonces iban a hacer lo que hay que hacer para que no lleguemos nosotros a la victoria popular. Entonces, desde ahí las condiciones han sido extremadamente duras y difíciles. En esta última campaña yo no participé como candidato, pero como secretario del movimiento estuve extremadamente activo organizando a nuestra fuerza política en el control electoral, tratando de tener todo un sistema informatizado de monitoreo estadístico, de todo el proceso electoral para evitar que nos hagan el fraude, que sabíamos que lo iban a intentar. Estuve dando una fortísima vocería internacional, demostrando las asquerosidades y la corrupción del gobierno de Daniel Noboa, pues, que es simplemente un hijo de la oligarquía, un niño caprichoso, una persona extremadamente violenta por justo esas características personales. Claro, ahora viene el momento de silenciarme, donde buscan quitarme la voz para evitar que yo pueda seguir denunciando estas realidades y mostrar la alternativa, que es un modelo de desarrollo de carácter soberano, de carácter inclusivo y democrático, como el que está en nuestra Constitución y con el que logramos que nuestro pueblo palpe el desarrollo y cambio de las condiciones materiales, ¿no? Entonces, ahora lo que se han inventado en mi contra es algo muy parecido al influjo psíquico. Me han acusado en un caso que se llama Ligados, de haber supuestamente concertado con compañeros que tienen afinidad ideológica a nosotros dentro del Consejo de Participación Ciudadana para supuestamente cambiar o evitar que se posesione un superintendente de bancos que fue nombrado tanto por Lazo como por Noboa. ¿Por qué esta acusación? Mira, la cuestión es que en el Ecuador, como les dije, hay este pacto entre oligarquía y crimen organizado. El puente de ese pacto se llama lavado de dinero. Ecuador es un país dolarizado, es decir, nuestra moneda son los dólares. Y es muy fácil, desde la perspectiva de los poderes económicos, lavar dinero. ¿A través de qué instituciones se lava el dinero? La banca, los bancos. Entonces, la superintendencia de bancos es realmente la institución clave para luchar contra el crimen organizado, para poder disminuir la violencia que está viviendo nuestro país, para quitarle el poder y romper esa alianza entre oligarquía y crimen organizado. Entonces, como nosotros supuestamente decidimos hacer un cambio en la superintendencia de bancos, ese fue el colmo para estos poderes fácticos que ahora gobiernan el Ecuador y dijeron no, a ellos los tenemos que meter presos. Afortunadamente, algunos de nosotros ya estábamos fuera del país y no fuimos detenidos in situ inmediatamente, pero ahora tenemos que enfrentar un proceso judicial absolutamente parcializado
inventado en donde a mí me involucran por haber puesto un tweet de solidaridad con este compañero ideológico cuando asesinaron a su asesor. Muy similar a lo que ocurrió acá. Y entonces yo puse un tuit de solidaridad diciendo no se debe descartar la investigación por motivos políticos y me meten un caso penal por haber puesto ese tuit de solidaridad con ese compañero, diciendo que eso demuestra la concertación y la cooperación y la coordinación que ellos denominan asociación ilícita. En el Ecuador, no sé cómo sea el tipo penal aquí en México, pero asociación ilícita se utiliza básicamente cuando les agarran, por ejemplo, a 4 ladrones armados con un mapa y un plan de acción en el auto antes de ir a asaltar, pero que no hicieron el asalto. Pero claramente estaban asociados ilícitamente para cometer un asalto. Es decir, ahí tiene sentido utilizar ese tipo penal. Pero ¿cómo puedes utilizar ese tipo penal, asociación ilícita, para asuntos de carácter político? O sea, significa que ya no hay libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de asociación, posibilidad de conversar sobre estrategias políticas para cambio de las relaciones de poder, porque eso es asociación ilícita. Entonces, esa es una acusación absurda. A mí no me acusan ni de corrupción, ni de asesinato, ni de sicariato, ni de violencia, ni de maltrato, no, nada. Simplemente de asociación ilícita, lo dijo el fiscal, para tomarse las instituciones y el poder del Estado. ¿Y a qué se dedican los movimientos políticos? Pues obviamente a tratar de llegar al poder del Estado. Pues es mi trabajo, es mi obligación, es lo que dispone la Constitución y el Código de la Democracia, a lo que deben dedicarse los movimientos políticos, a lograr victorias electorales y acceder al poder mediante la democracia por un lado, y lo otro a través de la política pública, la gestión institucional, para tratar de incidir en las instituciones para orientar hacia lo que dice en nuestro caso nuestro proyecto político y nuestros postulados. Es una cosa realmente ilegítima, absurda, y que ahora imagínate tengo que en vez de dedicar mi tiempo defendiendo un proyecto, una visión del país, tener que estar una parte de mi tiempo defendiéndome ante una fiscal absolutamente sesgada y prejuiciada en contra de nosotros, que acaba de renunciar para ser embajadora de Noboa. Diana Salazar se llama. Diana Salazar, y en contra de un sistema de justicia absolutamente parcializado, estructuralmente hablando, desde la traición de Moreno, ¿no? Andrés, fíjate, nosotros hemos tenido la oportunidad de muchas veces coincidir con nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, que es uno de los grandes cuadros que tienen en Ecuador. Y Gabriela, siempre que platicamos de estos procesos, de cómo se cortan los procesos progresistas, habla de la importancia de la formación política en el movimiento, ¿no? Más allá de un partido político, sino la formación política que tenemos que tener como ciudadanos. Porque lo único que sostiene los procesos progresistas es un pueblo formado e informado y que no se deje llevar por esta ola de falsas noticias que ya lo vimos, que el Lofer básicamente, ¿no? Tú lo explicabas perfecto, esta patita de los medios de comunicación que de entrada, ¿no? Desacreditan y no dan espacio a nada. Entonces ya cuando llegas con el Poder Judicial, que también sirve a estos poderes fácticos, ya la sentencia está dada, literalmente. Y hablamos de la importancia de la formación política porque aquí desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, desde esta parte que impulsó el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él hablaba de la revolución de las conciencias, estamos hablando de esta parte en donde el pueblo se empodera en la mayor forma de ver que el gran soberano es el pueblo, que no hay forma que estos poderes fácticos tengan una cantidad de dinero que alcance para corromper a todos. Y platico de esto porque la revolución de las conciencias tiene que ver en particular, ahora que tú hablabas al principio, ¿no? El papel que juega el Poder Judicial en estos procesos de Lofer. Nosotros, gracias al Plan C, tenemos la posibilidad el próximo 1 de junio de salir a votar por quien usted guste y quiera, pero hay que salir a votar para ejercer este derecho que hemos ganado y que vemos es fundamental porque ahí está una de las partes que rompen los procesos progresistas. Pero aparte de eso, Andrés, la formación política, Gabriela hace mucho hincapié en que estas clases medias, que no existen en realidad dentro de estos países que estamos en desarrollo, ¿no?
que no existen y que son las más despolitizadas, que no podemos dejar espacios porque la derecha llega y los ocupa. ¿Qué importancia tú ves que tiene la formación política para sostener estos procesos, que son los únicos, como lo vimos en Bolivia, que pueden detener golpes de Estado y en menos de un año regresar, ¿no? Porque en realidad la derecha regresa y regresa por todo. Siempre sabemos que ellos no van a regresar por algunos. Regresan por todo, regresan para quitarnos todo lo que han ganado. Pero la formación política creo que es fundamental y que de pronto a lo mejor en los gobiernos progresistas se nos olvida por algún momento el no abandonar el territorio, porque abandonar el territorio es abandonar la enorme fuerza que nunca vamos a poder parar si es que estamos organizados y sobre todo informados y convencidos de este proyecto que va más allá de esta idea neoliberal del individualismo, sino de la colectividad, Andrés. Sí, mira, es absolutamente indispensable la formación política y además a gran escala. No es suficiente con tener un núcleo, digamos, de intelectuales orgánicos que vayan planteando las ideas, los proyectos, etcétera, sino que tiene que ser un proceso masivo. En el gobierno de Rafael Correa tuvimos un proceso de formación política masivo desde el gobierno, con algo muy similar a la mañanera, pero que para nosotros era semanal, que se llamaban las sabatinas o los enlaces ciudadanos de los sábados, en donde durante 4 horas explicaba toda su agenda de la semana y obviamente un proceso de formación de política pública, de las relaciones de poder, de lo que significa Estado, relaciones internacionales, la lucha popular, la memoria, por supuesto. Y claro, eso fue vital y es parte de lo que todavía nos sostiene. Pero quizás el mayor error de la Revolución Ciudadana en los 10 años que gobernamos fue que no le dimos toda la fuerza también al movimiento y también a la alianza con la lucha social, las organizaciones sociales y el poder popular. Es decir, el empoderamiento no solo en la gestión gubernamental, que como dije al inicio fue absolutamente exitosa, sino en tener participación ciudadana activa en cada espacio territorial, en la universidad, en la escuela, en el colegio, en el barrio, en la liga deportiva, es decir, en todos los espacios. Y ese fue quizás el mayor error, el no haber completado de poder popular a un proyecto político que se enfocó en lo gubernamental, ¿no? Entonces eso sería una recomendación vital para todos quienes hacemos política en este continente, de no solo apostarle a la gestión de gobierno, sino de mantener las bases, las estructuras territoriales activas, también incidiendo, también teniendo logros, también formando en cada espacio del núcleo territorial a lo largo y ancho del país, desde la más pequeña localidad de comunidad hasta obviamente las grandes disputas políticas nacionales como el Plan C, ¿no? Entonces, eso es indispensable, lo reconocemos como un error y es algo que hemos tratado de construir y reconstruir. Ahora, como proceso político, siempre tenemos autocrítica y sobre todo quienes estamos desde la dimensión más intelectual, buscamos siempre cómo mejorar y un poco autocastigarnos. Pero la realidad es que a pesar de que hemos perdido ya 3 elecciones, 2021, 23 y 25, realmente hemos perdido 3 elecciones, pero en el espacio de 4 años. Mire, aquí un sexenio, ¿no es cierto? Son 6. Es decir, hemos pasado menos de un sexenio y nos autoflagelamos cuando hemos llegado en todos los casos a segunda vuelta y en todos los casos hemos perdido por márgenes relativamente pequeños, ahora incluido el fraude, pero también ganamos seccionales hace apenas 2 años, ganamos casi todos los gobiernos locales más importantes del país, hemos ganado las 2 consultas populares, tanto la de Lazo como la de Noboa, las perdieron en contra de nosotros, y hemos podido tener un piso de más del 40% de la población. Entonces, a todos quienes nos autocriticamos, creo yo, también legítimamente, pero también a ser objetivo de decir, hey, ¿qué movimiento de izquierda progresista en América Latina y en el mundo puede partir de un piso del 40%? No, y con todo en contra, como platicabas al principio, o sea, todas las estructuras del Estado en contra de un movimiento que le apuesta al pueblo. Absolutamente. Entonces, para nosotros eso es motivo de un poco también despertar del duelo que todavía se vive en el Ecuador, de esta presión y represión y la intencionalidad que se viene, pero que
evidentemente tenemos desde dónde surgir, incluyendo en la dimensión de la formación territorial en cada esquina del Ecuador, de nuestro país, que tristemente una buena parte de nuestra dirigencia todavía está en el exterior. Muy probablemente esa es la situación que me toque ahora aquí permanecer en México, por lo menos hasta que se vaya dilucidando este asunto. Pero bueno, acá también podemos seguir luchando. La realidad es que este es un proceso de América Latina en su conjunto, ¿no? Tenemos una patria grande, militamos por la patria grande y aspiramos a que México siga volviendo a ver al sur y que podamos seguir teniendo este apoyo inmenso que hemos tenido de parte del pueblo mexicano, presidente Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de todo Morena, que ha sido muy generosa con nosotros, y de esa política histórica de México de acoger a los refugiados, ¿no? Realmente para nosotros eso es una luz de esperanza que nos permite seguir luchando. Andrés, antes de terminar, aprovechemos para que nos platiques de este libro que pueden descargar de manera gratuita los compañeros que quieren estar todavía más informados de lo que pasó en Ecuador, que hicieron los compañeros del Grupo Puebla. Si nos puedes decir rápidamente de qué trata, en este momento en las pantallas va a salir el link en donde lo pueden descargar, la portada que la estamos viendo, pero es importante tener pues estos contextos, esta literatura que nos permite entender mucho más, porque aparte allá hay datos, van más a fondo. Entonces, platícanos un momentito de Y esto. reflejan realidades, ahora sí que. Sí, mira, ese es un esfuerzo realmente brillante de excelentes juristas de América Latina que decidieron escribir sobre pues, la realidad del lawfare en el Ecuador. Hemos hablado aquí del caso mío, el caso de Rafael Correa, pero son muchos otros casos más que han derivado todos en, digamos, persecución que en ninguno de los casos, pero en ninguno de los casos, por ejemplo, la Interpol ha decidido emitir alerta roja, ¿ya? La Interpol es el cuerpo conjunto de todas las policías del mundo y tiene en su reglamento una normativa que dice que cuando se nota que es persecución política o violación a los derechos humanos, ellos no emiten alerta roja porque consideran que es pues, persecución simplemente y no se debe seguir. Y está sistematizado ahí que todos los casos, literalmente el 100% de los casos en contra de dirigentes de la Revolución Ciudadana, la Interpol ha dicho no, esto es persecución política, no vamos a gastar nuestras energías, precioso recurso público en perseguir a políticos cuando tenemos que perseguir a verdaderamente los enemigos del pueblo que son, qué sé yo, los grupos narcos, terroristas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese estudio tienes una serie de capítulos donde se abordan los casos de los distintos compañeros que han sido perseguidos, se hace un análisis del contexto histórico de cómo llegamos a ese punto, pero también de la influencia esta extranjera que fue modelando este lawfare en América Latina, que ya lo tenemos investigado a nivel de ciencia, y de cómo ocurre con estos procesos, insisto, de formación a jueces y fiscales para que persigan a nuestros compañeros. Entonces ahí están los casos pues, de Gabriela Rivadeneira, querida compañera, que junto con otros compañeros también fue procesada con datos falsos, inventados, con la simple intención de sacarle del juego político en el Ecuador. Compañeros que fueron perseguidos en nuestro país como Virgilio Hernández, que también tiene un capítulo en el texto, también con acusaciones inventadas, y compañeros como el propio Rafael Correa, mi caso el del ELN que les conté, y bueno, muchísimos otros casos que realmente vale la pena entender, no solo para solidarizarse con el Ecuador, sino para prever lo que pudiese ocurrir si no se logra una victoria contundente con este plan C que democratice la justicia mexicana y que pueda servir como ejemplo también para otros países de la región. Y bueno, ahora sí, Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Revolución de las Conciencias. Hay que descargar el libro, hay que ir a votar el próximo 1 de junio, pero sobre todo no hay que dejar nunca el territorio y recordar que un pueblo organizado, un pueblo informado, va a ser casi imposible que nos derroten.
les invitamos, insisto, a seguir las redes sociales de la 4TV, las redes sociales de Andrés, que lo pueden buscar en X, ahí se encuentra Andrés, para estar al pendiente de lo que nos va compartiendo En de X, en lo que Instagram pasa también está, en Andrés. Ecuador. Y suscríbanse también a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Nos ayuda mucho que nos dejen un like y que compartan este contenido para que llegue a más personas. Y nos vemos el próximo lunes. Y recuerden, importantísimo, compañeros, que sin formación no hay transformación. Muchas gracias a todos, Mario, Andrés, muchas gracias. Gracias, Andrés.